Vamos a ir a Primera de Pedro. Este es la roca original. No Dwayne Johnson, porque sé que a los chicos les gusta mucho el cine, sé que los chicos de nuestra congregación son versados en la materia cinematográfica, ¿verdad? Ellos, estuve en el grupo el viernes, cordialmente invitados están todos, el grupo juvenil empezó el viernes, y este es la roca. Así, esto quiere decir Pedro, roca. Por eso digo que el verdadero roca no es Dwayne Johnson, el artista de cine y el luchador que ustedes conocen. Si había alguien de veras que debería llevar ese nombre, pues Dios se lo dio primero a Pedro, la roca. Y bien dicho, el Señor, que todo lo sabe, puso en Pedro una fortaleza. Pedro, aquel que fue una vez un pescador, posteriormente en estas cartas podemos ver que es un hombre dotado de un conocimiento profundo de haber estado con Jesús. Amén. No de los libros, ni de las series, no. El conocimiento que posee Pedro está al acceso tuyo y mío. Porque Jesucristo es el que tiene la sabiduría, tiene el conocimiento, y de Él es que nosotros vamos a compartir en esta mañana. Pedro, apóstol de Jesucristo, capítulo 1. Estaremos en el capítulo 1, del 1 al 9 será nuestra porción en esta mañana a desarrollar. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Qué bueno es observar y prestar atención al lenguaje. Nosotros tenemos, y yo lo he propuesto este año, tener más cuidado con el lenguaje. ¿Por qué? Nosotros muchas veces queremos conocer otro idioma, eso es fascinante y lo invito a que lo haga. Hermano, hable 7 lenguas si es posible, eso será de gran ayuda, pero sobre todas las cosas conozca el español. Trate de hacer todo lo posible porque leer y entender es vital para un creyente, principalmente porque lo que leemos es inspirado por Dios. Y eso es lo que quiero aquí resaltar. Estos a quien Pedro les está escribiendo son unos expatriados. Creo que nosotros en medio de nuestro país tenemos la oportunidad de compartir con personas que por algún u otro motivo tienen que salir de su país, ya sea por situaciones económicas, ya sea por situaciones políticas y otras pues porque de alguna u otra manera exploraron otros horizontes. Tenemos una comunidad al inicio muy fuerte de dominicanos, ¿verdad? Muy fuerte de dominicanos, cubanos, colombianos, hermanos de Colombia, hermanos de Venezuela, amén, hermanos de Nicaragua, de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador, Panamá, convergen todas estas nacionalidades. Y Pedro le está escribiendo a hermanos en la fe que están dispersos. Es importante que nosotros observemos que esta carta está dirigida a personas que están dispersas y no necesariamente por voluntad propia. ¿Qué pasa? El pueblo está disperso. El pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia y regresaron algunos, pero muchos de ellos se quedaron por esas ciudades del Asia Menor y ahí hicieron su vida. Y estas ciudades son las que menciona el apóstol: Bitinia, Galacia. Estas congregaciones no las fundó Pedro, sino el apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Pero tienen algo en común, son hermanos en la fe. Y Pedro en esta oportunidad les escribe
Les escribe porque hay, además de que están expatriados y que en algún momento tuvieron que radicarse fuera de sus fronteras, Pedro, recuerde que es un apóstol que tiene el énfasis, no como Pablo a los gentiles, Pedro, el énfasis de él al inicio de su ministerio fue a los israelitas, a los judíos. Y estos están dispersos. El pueblo de Israel se mantiene por muchas latitudes. Y estos tienen una cualidad. Nadie que está fuera de su frontera está feliz. Es muy pocas las personas que se logran erradicar en un lugar y son felices. Nosotros tenemos que sentirnos privilegiados que estamos en nuestro país y que Dios nos guarde aquí. Y si Él nos ha de llevar a otro lado, pues que sea Él el que nos lleve. Pero mientras estemos aquí, gocemos de algo que nosotros muchas veces no damos por sentado, y es que estamos en nuestra patria. Estar en nuestra patria es una bendición. Estar en nuestra patria es estar con nuestras familias. Estar en nuestra patria es ver crecer a nuestros hijos con nuestras costumbres en nuestro ambiente, en el ambiente que Dios nos ha permitido disfrutar. Denle un aplauso a Dios porque Él es bueno. Bueno es estar en nuestra patria. Estos hermanos no están en esa condición. Y Él les dice, ustedes, ¿verdad? Puede que su circunstancia les traiga muchas veces dificultades, como en efecto es así. Ellos han experimentado, aquellos que ahora bajo el dominio del Imperio Romano han experimentado persecución en Roma, por medio del emperador Claudio, y los creyentes allá tuvieron que salir. ¿Hacia dónde? Hacia el Asia. Y aquellos en el pueblo judío también está experimentando la persecución en esas etapas, no específicas, pero en ese periodo del emperador Nerón, un hombre terrible, hermano, terrible, que hacía cosas atroces con los cristianos. Entonces, ese es el ambiente que se está viviendo en medio de esta carta. Y el apóstol Pedro les dice, ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es una palabra de exhortación y de aliento para un pueblo que está disperso y sufriendo. Y en esta mañana el tema que quiero compartirle es esperanza en medio del sufrimiento. ¿Se puede? Sí, claro, hermano. En Jesús se puede. Esperanza en medio del sufrimiento. En primer lugar, vamos a ver, dice la palabra del Señor, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, santo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aleluya, para usted y para mí también. ¿Cuál es el primer aspecto que vamos a resaltar, hermanos? Esperanza viva. Nosotros tenemos en medio del sufrimiento que tener claro que aunque podemos pasar por sufrimiento, tenemos una esperanza. Y esta no está muerta. Y esta no está vacía. Esta esperanza no está hueca. Esta esperanza no solamente es fábula. La esperanza que tú y yo conocemos está viva en el nombre de Jesús. No importa el escenario que estemos viviendo. Quizás estas congregaciones, estos grupos de creyentes estaban viviendo una persecución aguda, tenaz, terrible, violencia, fuera de su lugar. Pero habían creído en Jesucristo y Jesucristo está vivo. Y hoy nosotros queremos recordar eso. La esperanza, dice la Escritura, que no está
vacía, ni vacilante, ni es simplemente una palabra. La esperanza que tenemos es una persona. Qué poderoso es, que no es una frase, es una persona. Nosotros tenemos puesta nuestra esperanza en Jesucristo. Viva, sí, claro, pero es Él el que está vivo. Antes, ya no, hay ahora otro elemento para pagar. Se usa muy poco, pero a mí me pasó un par de ocasiones. ¿Cuánto le han pagado con un cheque? Ahora se usa menos, hay Yapi, ACH, hay Ñequi, hay 1.000.000 de herramientas de pago, pero todavía existen los cheques, ¿verdad? Es un documento negociable. Querido hermano, por tareas comerciales de mi desempeño profesional, yo vengo de esa época de los cheques. Yo llevaba los depósitos, ¿verdad? No lleva los depósitos, lleva el ELIP. Pero de vez en cuando pasa, yo espero que muy esporádicamente ustedes pasen por estos sinsabores. Que usted llegue al banco y le digan, saque su identificación, vamos a ver este cheque, y ya desde que usted ve esto, que la joven lo mira 2, 3 veces, yo algo anda mal. Y usted no es, ¿verdad? Pero ¿será que me está viendo? Bueno, ahora hay que quitarse la máscara, ahora. Pero antes no. Entonces usted va viendo que la muchacha mete más tecla ahí que dice, hay algunos que tienen piedad y lo dicen bajito, ¿verdad? Caballero, pase donde la oficial. Ya no pinta bien. Muchas veces ahí dice, no, es que este cheque no tiene fondo. Y usted ha hecho una fila y usted está contando con ese dinero. Y usted se percata en el momento menos esperado que ese documento no tiene los fondos que lo respaldan. Puede que tenga $5,000 en papel, pero en la cuenta hay 0. Es terrible. Es una experiencia muy fea, no se la deseo a nadie. Pero hermanos, nosotros no estamos caminando en esa cuenta, ni nosotros nos han girado un cheque sin fondo. Nosotros estamos y tenemos una esperanza viva y real, que es Jesucristo. Él tiene toda la capacidad de cubrirnos. En Él hay suficientes fondos para usted y para mí y para todo aquel que quiera conocerle. Jesucristo dice una canción, por ahí basta y es suficiente. Usted puede ir delante de Él y nunca regresará vacío. Nunca regresará con las manos, ¿verdad? Una adelante y una atrás, dice por ahí. Bueno, cuando eso sucede con estos cheques que emiten los hombres, usted sale del banco desilusionado, molesto, y ha dicho, wow, yo hice un trabajo y esto es lo que recibí. Ahora, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué eso sobra? ¿Cómo voy a cobrar mi dinero? ¿Qué pasa ahora? Y llama y el teléfono no existe. No, hermano, la cuenta en donde nosotros hemos puesto nuestra esperanza está en el cielo. Y esa cuenta está directa, hay una línea directa. No necesitas tener data, no necesitas tener minutos, no necesitas tener tarjeta, no necesitas tener internet. Simplemente dobla tu rodilla y habla con Él y Él te contesta, Él te escucha, Él te entiende, Él te puede auxiliar en los momentos donde estás sufriendo. Jesucristo es nuestra esperanza. Y esta esperanza es una esperanza viva. Por eso nosotros tenemos esperanza en medio del sufrimiento. La sociedad, todo nuestro mundo está sufriendo. Está sufriendo. Está sufriendo porque hemos tenido pérdidas de seres queridos. Está sufriendo en el área económica porque también ha habido pérdidas grandes en el tema económico, empleo, innumerables consecuencias de lo que el Señor permitió que se diese. Muchos pueden estar sufriendo en el ámbito familiar, no tener
con usted, su cónyuge, o alguna dificultad con su hijo, alguna dificultad en el entorno también del empleo. Muchos empleos se han perdido. Nosotros tenemos con esta palabra que animarnos. Es mi deseo exhortarle de que en medio del sufrimiento usted nunca pierda su esperanza, pierda su empleo, pierda los ahorros, pierda el carro, pierda lo que sea, pero jamás se mueva de su esperanza, porque esta es real y viva. Amén. Es difícil a veces compartir estos temas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, no vamos a sufrir. Inclusive por ahí hay un lema, ¿verdad? Pare de sufrir. No, hermano. Qué bueno es reírse. Porque cuando nosotros nos ponemos a meditar, y en algunos que tienen años en la fe, esta palabra la entienden perfectamente. Porque en este recorrido, quiero decirle y con sinceridad, vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermano. La diferencia es que la esperanza que tenemos nos va a permitir salir adelante en medio del sufrimiento. No le estoy diciendo que usted no va a sufrir, le va a tocar. Y algunos de aquí tienen maestría, ¿verdad? Años. ¿O es que no? No, sí, hermano. Y eso es parte de. Es parte de, pero para esos que ya han pasado por allí, y para esos que están empezando un nuevo caminar, hay jóvenes aquí en el ámbito laboral, vamos a sufrir. En el ámbito de la universidad, en todos estos escenarios, pasan cosas, hermano. Les tengo una buena noticia. Dice la palabra del Señor, que nosotros, ¿verdad?, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Estás viviendo el sufrimiento? ¿Estás recuperándote de la pérdida? ¿Estás recuperándote de las consecuencias económicas? El Señor dice su palabra, y el apóstol Pedro le habla a aquellos creyentes y le dice, ustedes pueden tener esperanza en medio del sufrimiento, porque el Señor, el Todopoderoso, es el que los va a guardar. Segundo aspecto, hermano. Nosotros vamos a tener circunstancias difíciles que lidiar, pero en medio de ella vamos a ver el poder de Dios en cada una de nuestras vidas. Y es que el Señor nos ha dado algo tan grande, fabuloso. Es una herencia que el apóstol menciona algunos detalles de esa herencia en el versículo anterior. Y es que ella es incorruptible. La herencia que nosotros tenemos es incorruptible. Lo que hemos recibido es incorruptible. ¿Qué es incorruptible? Es todo lo contrario a lo que vemos hoy. Hoy todo, o casi todo, es corrupto. Corrupto. Corrupción aquí, corrupción allá. Vemos leyes aquí y leyes acá, pero cuando nos observamos bien, no tienen nada favorable para la mayoría, sino para favorecer intereses de otros. Entonces, cuando estemos en medio de eso, recuerde las características de lo que hemos recibido. Lo que hemos recibido es incorruptible. Incorruptible. Algo más tiene ella. Menciona el texto que es... ¿Qué más dice la Escritura allí, hermano, de esa cualidad? Que es incontaminada. La herencia que hemos recibido es incontaminada. Ella está libre de toda mancha.
libre de toda señal, libre de toda marca. Estos elementos los estoy mencionando porque nos ayudan a ver el poder de Dios en medio de las profundas dificultades. Recuerda esta característica que el apóstol aquí nos enumera. Y me gusta una que poco mencionamos. Inmarcesible. ¿Qué es eso? ¿Se ha puesto a meditar qué es eso? Quiero ayudarle en esta mañana y quiero resaltarla en esta mañana. Inmarcesible es que no se marchita. No se marchita. Siempre está viva, siempre está floreciente, siempre está radiante, siempre está alucinante. Lo que nosotros tenemos, la salvación que el Señor nos ha permitido y nos ha bendecido y estamos disfrutando, no se marchita. Esto tiene que estar, estas cualidades y características de la gran herencia que nosotros hemos recibido, tienen que estar siempre presentes en nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando usted está en momentos de angustia, como estas congregaciones, cuando está en momentos de dificultad, como vivimos algunos creyentes en momentos y etapas, y viviremos aquellos que no han pasado por allí, usted necesita recordar lo grande que está preparado para usted. Está preparado. Usted dirá, pero no está aquí, pero viene. Pero no lo estoy experimentando, pero está. Pero es que el asunto se ve muy difícil. Para donde el Señor nos está llevando es glorioso. Allá no vas a experimentar, ¿verdad?, la frustración de lidiar con la maldad, la corrupción, con la contaminación, ¿verdad?, que nos rodea, con las cosas, ¿verdad?, que se deshacen de la nada. Inmarcesible, no se marchita. Esto nos es parte de lo glorioso y lo poderoso que el Señor nos ha dado. Y en esto opera su poder. Su poder nos está guardando. Para ellos era una carta de esperanza. Y no en vano el apóstol Pedro es conocido como el apóstol de la esperanza. Y nosotros tenemos que asirnos de esa esperanza en esta mañana. ¿Sabes? Si están menguando, si están viviendo momentos, ¿verdad?, de donde te parece que las fuerzas se te acaban, recuerda, cada vez que estés en momentos difíciles, verás el poder de Dios con más intensidad. ¿Escuchó? Cada vez que tú estés experimentando momentos más difíciles, es donde más fuerte verás el brazo poderoso de Dios en tu vida. Y es que esto es una regla, es un principio. Hermano, en donde hay más oscuridad es donde usted más nota la luz. Métase en un lugar oscuro y prenda un fósforo para que vea. Así mismo es Dios en nuestra vida. Él te va a llevar a lugares y a vivir cosas que no quieres. Y vas a tener que pasar allí. Recuerda lo grande que te ha dado, pero también recuerda que te sostiene su mano de poder. Tu mano de poder. Vamos a ver, Isaías nos habla de en un bello pasaje, en el capítulo 41, si mal no recuerdo. Quiero que vayamos allá y observemos en esta porción de la Escritura el profeta, ¿verdad?, uno de los más grandes profetas que el Señor ha usado. Dice el capítulo 41, él está, versículo 10, no temas, le dice el Señor, no temas. Alguien en esta mañana puede que tenga temor, circunstancias que está pasando, que ha estado viviendo, hace que venga el temor, la angustia, la inseguridad, la duda. No eres el único, hermano. Nosotros, yo también.
Yo también siento eso. Lo percibo en diferentes áreas de nuestra vida. No estamos aquí ajenos a lo que está sucediendo. Pero así como el Espíritu Santo le reveló al profeta, así mismo nosotros tenemos su palabra hoy. Dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. El pueblo del Señor viviendo momentos difíciles. Y nosotros también estamos viviendo momentos difíciles de nuestro alrededor. Y algunos más que otros. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Qué bella palabra. El poder de Dios es el que nos guarda en medio del sufrimiento. Y el profeta hace una aseveración y se refiere a terceros. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel está viviendo en ese momento por invasiones de pueblos vecinos, ha tenido que vivir cautiverio y de esas ciudades fueron asoladas, destruidas. El Señor lo había profetizado ya. Y nosotros no estamos ajenos a sufrir en muchas ocasiones por causa de otros, ¿verdad? El sufrimiento no necesariamente es únicamente por un escenario interno. Es que nosotros muchas veces tenemos que lidiar con el sufrimiento por entes externos. Pero de esos entes externos el Señor te guardará. De esos entes externos Él te cuidará. De esos entes externos Él te librará y te protegerá. De esos entes externos serás guardado por el poder de Dios. Adentro y afuera. Poder de Dios para circunstancias internas. Poder de Dios para las circunstancias externas. Poder de Dios que nos guarda en medio del sufrimiento. Dice un ejemplo que quiero citar, leyendo sobre este pasaje un poco. Y dice una pareja, decide ir a una congregación donde hay un pastor joven, un pastor muy elocuente. Esto no es aquí, ok, no piensen, es un ejemplo, vida real, pero un ejemplo que me gustaría utilizar para ilustrar. Dice que esta pareja llega porque escuchan de este pastor y les gusta, ¿verdad?, su manera de predicar. Y él llega, el esposo con la esposa, llegan a la congregación. Y la dama, después del servicio, le dice al esposo, que es un hombre maduro en la fe, es creyente, son creyentes, y le dice, ¿cuántos usan esta técnica? Mira, qué buena, qué bonito predica, mira, me gustó. Dice que aquel hombre de edad le dice, sí, predica bien. Y él se va, y la dama se va reflexionando en el camino, que esa reacción como muy parca, ¿verdad? Ella tiene, está esperando algo más. Y él le dice, predica bien, pero predicará mejor cuando le toque sufrir. Predicará mejor cuando le toque sufrir. Y quedó allí. La dama no entendió con claridad, pero el hombre muy maduro, habiendo conocido mucho ministerio y consciente de las cosas que se viven, le dice, bien, hasta ahí llegó la charla. Posteriormente ellos, pasando un tiempo, el pastor tuvo que vivir circunstancias muy difíciles,
tal punto que por alguna enfermedad tuvo que despedir a uno de sus hijos, ese pastor joven. Despedir a uno de sus hijos por causa de enfermedad. Y esta pareja regresa a la iglesia. Y cuando lo oye predicar, la dama le dice, predica muy bien, ¿verdad? Dice, no, ahora predica mejor. ¿Sabe? El evangelio nos hace pasar por sufrimiento, pero el evangelio muchas veces requiere del sufrimiento para que nosotros nos podamos asir a él. No es lo mismo orar por un enfermo que estar enfermo. No es lo mismo decir que vivir. Y eso comienza desde aquí y termina allá. Todos nosotros estamos y estaremos expuestos al sufrimiento, pero recuerda que Él nos hará mejores. Él nos hará mejores. Y Él dice, el apóstol muestra aquí, en efecto, dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada cuando en el tiempo postrero. Pero en consecuencia, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ellos están viviendo el terror de lo que le sucede a los creyentes en las manos del imperio romano. No es ahorita mismo, no vivimos en los mismos tiempos, hermano. Ahora usted dice, es cristiano, yo soy cristiano, no te hablo. Pero allá no era así. Es cristiano, yo te mato. Hay una diferencia enorme. Nosotros estamos viviendo un tiempo diferente. Tenemos desafíos diferentes también. Y no son pocos. No desmerito lo que estamos viviendo, esta etapa. Pero podemos palpar, podemos sentir cuál es la intención del escritor aquí. Es decirle, sosténganse allí. Estás sufriendo, sí, pero mantente allí. Estás lejos de los tuyos, estás lejos de tu costumbre. Ya inclusive pareciese que has olvidado quién eres, porque donde vive allá no hay nada de lo tuyo. Pero tú mantente allí, porque por un poco de tiempo eso es necesario. Conversaba ya, y este tema en particular creo que será conveniente predicarlo en varias ocasiones, sobre el reino de los cielos, hermano. Y es que cuando nosotros vemos el alcance y entendemos bien el reino de los cielos, podemos entender por qué los escritores, por medio de su Espíritu Santo y Jesucristo mismo nos dice, por un periodo de tiempo breve tendrás que luchar con esto, pero te espera algo en el reino de los cielos. Eso te impulsa. Entenderlo bien es crucial. Lo que estamos pasando y lo que pasaremos aquí, lo que ha pasado es nada comparado a lo que vivirás y viviremos allá. Es por siempre, eternamente. Aquí estamos por un corto periodo de días. Y en ese corto periodo de días, por medio del poder del Señor que opera en nuestras vidas, consciente de la gran bendición que hemos recibido, el que tiene esperanza puede alegrarse en medio del sufrimiento. Tercer aspecto en esta mañana. La actitud de una persona que entiende la esperanza, que es viva, que una persona que entiende que en medio de esas dificultades el poder del Señor está a su favor y está operando, en consecuencia no es un saco de queja ni conmiseración, ¿verdad? No, nosotros tenemos, gracias a Dios, una esperanza viva.
Y esa esperanza nos mantiene. Y nuestro lenguaje tiene que cambiar. Nuestra actitud tiene que mejorar en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la pérdida, en medio del desempleo, en medio de las luchas económicas y de todo lo que hay en nuestra vida. Que nosotros y nuestra boca siempre tenga alabanza para nuestro Señor. Porque lo que estamos viviendo es por un periodo corto. Y podemos con ese entendimiento tener expresión de gratitud a pesar del sufrimiento. Dice Pedro aquí, ustedes sea necesario ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en ¿qué, hermanos? En alabanza. Alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo puedo, en medio de un tiempo difícil, determinarme con la ayuda de Dios en que de mi boca salga gratitud, alabanza y tener una actitud de gozo. Se puede. Ustedes preguntan, ¿pero cómo es eso? Pero yo no entiendo cómo ese hermano puede estar contento. Si se puede. Se puede porque estamos viendo el reino de los cielos. No estamos viendo lo que está pasando acá. Estamos aquí, pero estamos pendientes de hacia dónde vamos. Estamos aquí, pero estamos seguros de lo que el Señor ya preparó. Estamos aquí, pero estoy consciente de que su mano de poder es el que me está cuidando. No lo veo, no veo su mano, pero lo siento. Siento el poder de Dios en cada momento difícil y ese poder hace que mi actitud sea de gozo. Estoy pasando dificultad, pero el Señor está probando, porque la prueba que estoy viviendo hará que mi fe sea mejor, hará que la experiencia con Dios sea más profunda, hará que mi vida con Dios sea a otro nivel, hará que las personas que están a mi alrededor crezcan y puedo resistir. En momentos de sufrimiento, hermano, gozaos, gozaos. Gozaos. El reino de los cielos, hermano, sufre violencia. Esto es una carrera de valientes. Ustedes lo son. Ustedes son valientes. Amén. Y Dios está de nuestro lado. Nosotros estamos viviendo tiempos insólitos para la humanidad. Pero también estamos viviendo poder de Dios a otra intensidad. Así que créalo y experiméntelo. Pase las dificultades, pero no desaproveche la oportunidad de ver a Dios obrar en su vida. ¿Cuándo no la vemos? Cuando nuestro lenguaje nos acompaña por entendimiento lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Dice la Escritura. Dice, cuando sea manifestado Jesucristo, ustedes en el versículo 8, a quien amáis, a quien nosotros amamos a Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso. Con gozo inefable y glorioso. ¿Cuándo? Cuando Él venga. Sostente. Recuerda, lo mencioné al inicio, Jesucristo está vivo. Él viene, Él vendrá. Y eso será la plenitud de nuestro regocijo cuando experimentemos esa realidad. Y entonces dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras, el recorrido vale la pena. El sufrimiento
estará. Pero lo que vamos a gozar no tiene explicación. La meta es la salvación de nuestras almas. Y la hemos obtenido. No, de ninguna manera, nos resistamos a ver la mano de Dios en medio de las circunstancias difíciles. A pesar de que de una u otra, ciertamente no nos guste lo que pasa o lo que hemos vivido o lo que está por venir. Recuerda que nosotros tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Padre, la esperanza en medio del sufrimiento descansa en una persona. Y esa persona vino, murió, pero resucitó. Tiene toda la certeza de lo que ha dicho y ha preparado, está allí para usted y para mí. Bendito sea tu nombre, Dios. Por siempre, por los siglos de los siglos, tú eres bueno.